Bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liberar la innovación del futuro. En nuestra última sesión, nos adentramos en el aterrador pero fascinante mundo de las olas rebeldes o rogue waves. Vimos cómo un diseño que parece perfecto en el papel puede fallar catastróficamente en la práctica. Hoy vamos a armarnos hasta los dientes. Vamos a aprender los métodos avanzados que usamos no solo para predecir estas olas rebeldes, sino para diseñar sistemas que sean inmunes a ellas desde el principio. En la sesión anterior, establecimos que simplemente cumplir con la impedancia objetivo, la ZT, no es una garantía de éxito. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos un criterio adicional, una prueba de estrés definitiva para nuestro diseño. Necesitamos saber cuál es la peor amplitud de ruido que nuestro sistema podría experimentar y para ello debemos someterlo a la peor forma de onda de excitación posible en una simulación. ¿Y cómo creamos esa excitación de pesadilla? Aquí es donde la ingeniería se vuelve un arte. Tenemos principalmente dos técnicas conocidas para estimar la máxima ola rebelde. Ambas se basan en hacer que la corriente de carga cambie de un mínimo a un máximo con un tiempo de subida muy rápido, pero los detalles de cómo y cuándo ocurren esos cambios son muy diferentes. En primer lugar, tenemos el método más conocido y riguroso, llamado la técnica de pulso inverso o RPT, Reverse Pulse Technique. Piensen en la RPT como un detective forense. Su objetivo es recrear la secuencia exacta de los eventos, la cadena de pulsos de carga con una temporización muy específica que llevaría a la escena del crimen, la máxima ola rebelde posible. Para lograr esto, realiza una serie de cálculos complejos que involucran transformadas rápidas de Fourier, FFT, sus inversas, IFTT, derivadas, integrales e inversión del vector de tiempo. Es un proceso matemáticamente intenso. Primero simulamos la impedancia de nuestra PDN, luego, a partir de esa impedancia y a través de toda esta cadena de transformaciones, la RPT calcula la forma de onda de excitación que, al ser aplicada a nuestra PDN, generará la máxima respuesta de voltaje. Es como si le preguntáramos a nuestro sistema: dime, ¿cuál es tu peor pesadilla? Y el sistema nos respondiera con una forma de onda. El problema de la RPT es que su precisión depende mucho de cómo muestreamos la frecuencia. En una escala lineal, que es donde es más precisa, requeriría cientos de miles o incluso millones de puntos de frecuencia para cubrir adecuadamente el rango bajo, lo cual es computacionalmente prohibitivo para la mayoría de nosotros. Podemos usar una escala logarítmica, que es mucho más manejable, pero introducimos imprecisiones. A pesar de esto, sigue siendo una herramienta increíblemente poderosa para identificar las áreas de alto riesgo en nuestro perfil de impedancia. En segundo lugar, y como respuesta a la complejidad de la RPT, tenemos un método más pragmático, el que a menudo preferimos los ingenieros de hardware en el día a día, la técnica multitono o MTT. Si la RPT era un detective forense, la MTT es un perfilador criminal. No intente recrear la secuencia exacta del crimen. En cambio, identifica a todos los criminales potenciales, que en nuestro caso son los picos de impedancia de la PDN, los tonos, y luego asume que todos estos criminales se van a poner de acuerdo para atacar al mismo tiempo de la peor manera posible. Simplemente suma el efecto de todos estos picos y nos da una estimación del peor escenario. El proceso es mucho más directo. Simulamos la impedancia, un algoritmo detecta automáticamente todos los picos, suma su contribución y nos da una amplitud de voltaje de ola rebelde. ¿Pasa o no pasa? Es un veredicto rápido y sorprendentemente eficaz. La MTT evita los problemas de precisión y recursos de la RPT porque se mantiene casi por completo en el dominio de la frecuencia, sin necesidad de las complejas idas y venidas al dominio del tiempo. Es rápida, es simple y nos da una respuesta clara. Ahora bien, cambiemos un poco el enfoque. Además de predecir la amplitud de la ola, ¿hay alguna característica de nuestro perfil de impedancia que nos pueda dar una pista? ¿Una bandera roja sobre su susceptibilidad a las olas rebeldes? La respuesta es sí, y se llama el factor de calidad, o Q. El factor Q describe cuán resonante es un resonador. Piensen en una campana de iglesia de alta calidad. Cuando la golpeas, tiene un Q muy alto.
El sonido es puro y resuena durante mucho, mucho tiempo. La energía se almacena y se disipa muy, muy lentamente. Ahora piensen en golpear una olla de cocina con una cuchara de madera. El sonido es un toc sordo y se apaga casi instantáneamente. Tiene un Q muy bajo. Los picos de nuestra impedancia de PDN son como esas campanas. Un pico con un factor Q alto es una resonancia que, una vez excitada, seguirá sonando durante mucho tiempo, incluso después de que la excitación haya cambiado a otra frecuencia. Y es precisamente esta oscilación prolongada la que aumenta enormemente las posibilidades de que se sobreponga con otra resonancia y cree una ola rebelde. Por eso, uno de los objetivos del diseño es aplanar el perfil de impedancia, reducir el Q de nuestros picos. Queremos ollas de cocina, no campanas. Podemos incluso calcular el Q requerido para asegurar que un cierto porcentaje de la energía se disipe rápidamente. El Q no nos dice cuál será la amplitud de la ola, pero es un indicador vital de la probabilidad de que ocurra. Es como un detector de humo. No apaga el fuego, pero nos advierte del peligro inminente. Llegados a este punto, la cabeza nos puede dar vueltas. Tenemos que cumplir con la impedancia objetivo. Tenemos que verificar la amplitud de la ola rebelde con la MTT. Tenemos que vigilar el factor Q. Y todo esto para un diseño con cientos de condensadores. Hacer esto a mano de forma iterativa sería una auténtica pesadilla. Y aquí, amigos, es donde entramos de lleno en el próximo framework en ingeniería. ¿Y si pudiéramos automatizar todo este proceso? La respuesta es sí, y se llama diseño automatizado a través de la optimización. Imaginen que tienen un simulador como QCS o ADS y le dan un conjunto de reglas. En lugar de probar una combinación de condensadores y ver si funciona, le decimos al simulador, estos son mis objetivos. El primer objetivo es una variable de pasa, no pasa. La impedancia de la PDN debe ser menor que la impedancia objetivo en todo el rango de frecuencias. El segundo objetivo es otra variable de pasa, no pasa. La amplitud de la ola rebelde calculada con la MTT debe ser menor que el ruido máximo permitido por el ASIC. El tercer objetivo es una restricción física. La cantidad total de condensadores cerámicos debe ser igual al número de pines de alimentación del ASIC. El cuarto objetivo es otra restricción. La cantidad de condensadores bulk debe ser menor que un máximo que yo defina, porque el espacio en la placa es limitado. E incluso podemos añadir un quinto objetivo, una métrica de planecera del perfil para mantener el factor Q en control. Una vez que hemos definido estas metas, le damos al optimizador un catálogo de piezas, unos cuantos tipos de condensadores disponibles. Y entonces pulsamos Play. Lo que sucede a continuación es pura computación mágica. El optimizador, que es un controlador de simulación inteligente, empieza a ejecutar la simulación una y otra vez, cientos, miles de veces. En cada iteración ajusto pseudoaleatoriamente las cantidades de cada tipo de condensador, no sus valores, porque eso es lo que hacemos en un diseño práctico. Y en cada iteración comprueba si se cumplen todos los objetivos. Poco a poco va convergiendo hacia una solución que satisface todas nuestras restricciones, encontrando la combinación óptima de cantidades de condensadores para nuestro diseño. En resumen, hoy hemos escalado a la cima del diseño de integridad de potencia. Hemos pasado de reglas de dedo a técnicas de análisis predictivo como la RPT y la MTT. Hemos aprendido a cuantificar la peligrosidad de una resonancia con el factor Q. Y lo más importante, hemos visto cómo podemos delegar la tarea hercúlea de balancear todos estos factores a un optimizador automatizado. Esto no es ciencia ficción, es la herramienta con la que diseñamos el hardware de alto rendimiento de hoy y del mañana. Es el dominio de los fundamentos potenciado por la computación para construir sistemas más rápidos, más fiables y más robustos que nunca.